La Asamblea número 80 de la ONU. La ONU llega a sus 80 años con luces y sombras, podría llamarse así. He invitado esta tarde al profesor Junior Aguirre. Él es analista, experto en derechos humanos y experto en análisis global para hablar de esas luces y esas sombras. Recordemos cómo nace la ONU. La ONU nace justamente antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1945, un grupo de países, representantes de países, aproximadamente 50, se reúnen para hacer una organización que logre evitar que el mundo llegue a esos límites desgarradores. Junior, gracias por estar aquí. Doña Evelyn, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo también por la señal de Colombia. Hablemos un poquito del contexto en el que nace, porque la ONU tiene, como dije, y de verdad que lo siento de corazón, luces y también sombras. Hay objetivos que no se han cumplido y hay ese discurso doble, siento yo, de parte de la ONU, porque hay cosas que no se cumplen por falta de músculo y otras porque ha faltado esa determinación. Pero tal vez usted me corrige, hábleme un poquito del contexto, de cómo nace. Claro, no, totalmente de acuerdo. La Organización de las Naciones Unidas en sus 80 años ha tenido pues estos matices, ¿verdad? Un poco de luces y de sombras. Yo creo que la metáfora le viene muy bien. Ve usted qué curioso, la Organización de las Naciones Unidas es consecuencia de otra organización que fue creada posterior o en el contexto que se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. En 1917 nace la Liga de las Naciones. Esta Liga de las Naciones fue un primer intento de formar lo que hoy conocemos como el multilateralismo. Esta Liga de las Naciones, que llevaba ese nombre, se fundó en 1917 y en 1944 se disuelve. Se disuelve con el objetivo de reformar, porque se entendía que ese primer mandato que tuvo este precedente no estaba funcionando, no estaba trabajando. Entonces en 1944 se reúnen en una ciudad de Estados Unidos llamada Bretton Woods. Bien lo decía usted, 50 países, 77 delegados de 50 naciones para formar lo que hoy conocemos como con el nombre de la Organización de las Naciones Unidas. Pero es muy importante también mencionar que ahí en esa reunión, liderada por el gobierno de los Estados Unidos, también se forman otras organizaciones que hoy las conocemos bastante bien. El Banco Mundial, que se llamaba en un principio el Banco Mundial para el Fomento de la Reconstrucción, y el Fondo Monetario Internacional, y también se decide, otro elemento muy importante, que el dólar iba a funcionar como la moneda de intercambio global. Entonces la ONU nace en medio de estos movimientos geopolíticos importantes. ¿Por qué se hace en 1944 esa reunión? Porque ya para esa fecha los nazis estaban básicamente Acabados. vencidos, exactamente. Ajá. Quedaban por ahí pequeños resabios, ya la Unión Soviética estaba acercándose cada vez más a Berlín. Ya los aliados habían entrado por Francia en aquel famoso desembarco en Normandía, y además de eso los pocos aliados que tenía ya se habían rendido. Mussolini lo habían colgado en la plaza, ya Alemania básicamente y todo el cerco estaba acabado, solo quedaba por ahí un poco Japón dando la pelea en el Pacífico, pero algo más de orgullo que de otra cosa. Entonces la ONU nace en ese contexto, y ve usted qué curioso que con la ONU también nace la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer, los famosos derechos humanos, ¿verdad?, que conocemos nosotros. ¿Así se llamaban antes, del hombre y la mujer? No. Más bien se llamaban antes los derechos, porque el precedente de los derechos humanos, ¿verdad?, eran los derechos del hombre, nada más, así se llamaban, que nacen en Francia, posterior a la Revolución Francesa, ¿verdad? Estamos hablando siglo XVIII. 200 años después, siglo XX, ya se le da ese matiz, ¿verdad? Y se incluye el género femenino, y ve usted que quien lidera eso es Eleanor Roosevelt, la esposa de Theodore Delano Roosevelt. Es ella, o gracias al liderazgo de ella, que se da esta declaratoria, y que también, no por ella nacen las Naciones Unidas, pero es el impulso que le da Eleanor Roosevelt
para que nazca esta organización y que se dé esta declaratoria de 27 principios, si la memoria no me falla, que son la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y de la Mujer, ¿verdad? Qué interesante. Y esta orientación de crear entonces la Organización de Naciones Unidas es con la finalidad de evitar que se dé otra guerra mundial, lo cual eso sí se cumple. Sí, ese es el primer mandato. Es el ¿verdad? primer mandato. Pacificar, ¿verdad? Nace con el objetivo de pacificar los pueblos, pero vea usted que, si bien es cierto, no ha ocurrido una hecatombe mundial, a Dios gracias. Pero han habido grandes crisis Claro, que no han logrado. Vea, Ruanda es una. Y ahí voy. Desde que se crearon las Naciones Unidas han habido más guerras antes de que estuvieran las Naciones Unidas, ¿verdad? Y esto también obedece porque la forma en la que la geopolítica mundial evolucionó, porque después de la creación de las Naciones Unidas en los años 60 empezó a haber un proceso de descolonización en África y en el Medio Oriente. En ese contexto, entre el 45 y 1960, que son 15 años, pues hubieron muchas guerras, claro, obviamente por el objetivo de también otro mandato de la ONU, de luchar y de fomentar este derecho que parece que para algunas naciones está prohibido, que es el derecho de la autodeterminación, ¿verdad? El derecho de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en ese contexto empiezan a caer los últimos imperios que quedaban, digamos, en pie, empiezan a perder sus colonias por movimientos internos. Un gran ejemplo, un famoso ejemplo, es el ejemplo de la India, ¿verdad? Que con el liderazgo de Mahatma Gandhi, Alma Grande, logran independizarse del Imperio Británico. Y a partir de ahí el Reino Unido empieza a perder colonias, y uno de los movimientos muy inteligentes y muy estratégicos, y por lo que he recordado el gran legado de la reina Isabel, es que ella funda la famosa Commonwealth con el objetivo de no perder influencia en esas antiguas colonias, ¿verdad? Que ya no son parte del Reino Unido, pero forman parte de aquel famoso gran imperio. Entonces, por eso es que han habido muchas guerras después de la creación de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y con la aparición del terrorismo internacional, que era algo, o la yihad global, que era algo que no existía antes de 1945, y las guerras no convencionales, ¿verdad? Sí, y las guerras urbanas, pues entonces tenemos un caldo de cultivo bastante complejo para que las guerras se sigan reproduciendo, ¿verdad? Pero es un dato no menor, ¿verdad? No menor, no Junior. Y ahí es donde quiero que lleguemos elaborando, claro, cronológicamente este programa. Porque, bueno, es muy lógico que hay 17 objetivos que se traza Naciones Unidas o la ONU, de los cuales únicamente 3 ha podido lograr, ¿verdad? Son poquitos. No ha tenido el músculo ni la voluntad. Pero en esta asamblea, sobre la mesa se han puesto el tema de Gaza, se ha puesto el tema de Ucrania y se ha puesto el tema de la inteligencia artificial. Cuando fue creada Naciones Unidas, no existía, como bien dice usted, ni el yihadismo, ¿verdad? No existía la inteligencia artificial ni siquiera en la mente más idealista de aquellos que suscribieron el contrato, la carta fundacional, y hoy todo esto cambió. Entonces, yo no sé si es hora de replantearse las Naciones Unidas también. Así es, yo creo que, y por eso mencionaba al principio, que el precedente de las Naciones Unidas son la Liga de las Naciones, que lo que dura aproximadamente fueron unos 28 o 27 años aproximadamente. Ya estamos hablando que las Naciones Unidas tienen 80 años, y si algo nos ha demostrado... Es un adulto muy mayor. Está grandecito. Está ya, muy ¿verdad? grande. Y si algo nos ha demostrado la historia a lo largo de estos 80 años, es que la forma en la que la ONU está manejando estos conflictos a nivel global no están dando un resultado certero, y no por nada Donald Trump, que podemos estar más o menos de acuerdo con cosas y actitudes que él toma, hizo una denuncia abierta y hizo esta pregunta que justamente usted está haciendo. Dijo así en el discurso, y lo cito: yo me pregunto verdaderamente ¿para qué sirven las Naciones Unidas? Es que muchos líderes lo están haciendo, Junior. Yo creo que inclusive, vea que Javier Milei se deja ir a la ONU
aquí lo hablábamos antes usted y yo de iniciar este programa, para hacer una especie de lobby económico con Trump. Pero yo no creo que alguien tan pragmático como Milei, nos guste o no Milei, eso es esta parte de esta conversación, crea en las Naciones Unidas. Así es, exactamente. Y justamente Donald Trump hace este señalamiento porque, y dijo después, yo acabé con 7 guerras en 7 meses, que es cierto. Vamos a ver, y vuelvo y repito, podemos estar en desacuerdo en la metodología y en su estilo, en su tono, en todo, pero sí. Pero acabó con 7 guerras. Y él dijo, y no recibí ni una llamada del secretario general de las Naciones Unidas ofreciéndome ayuda. Entonces, ¿para qué sirve la ONU? Decía Donald Trump. Después ya dijo que era un foro muy importante en el que él creía, pero que básicamente todo lo que estaba realizando en ese contexto pues no servía de nada. Parece que Antonio Guterres, que es el actual secretario general de las Naciones Unidas, aprovecho para mencionar entre paréntesis, se oyen tambores de que doña Rebeca Grispan va a ser, o que aparentemente va a ser una de las nominadas, ¿verdad?, para ocupar ese puesto una vez que el señor Antonio Guterres lo desocupe, ¿verdad? Y lo menciono porque es una compatriota, ¿verdad? Sí, es importante. Muy importante mencionarlo. Entonces, quería acotar que básicamente todas las funciones que está realizando las Naciones Unidas en este contexto pareciera que son nada más declaraciones. Eso es lo que hace la ONU ahorita en este momento. No hay dejando de lado, por supuesto, toda la labor humanitaria a través de las instituciones que son los brazos de la ONU, la OMS, la UNICEF, el ACNUR, ¿verdad? Y todas estas organizaciones que obviamente hacen funciones muy loables, pero su llamado principal, que es pacificar y mantener la paz, pareciera que en estos 80 años nos ha quedado debiendo y muchísimo. Es decir, lo que hacen es dar declaraciones. Aquí te preguntan, antes de continuar conversando, Junior, dice Robert Mauricio Quiroz, ¿qué opinión tiene sobre este comentario de gente de derechas que consideran a la ONU, bueno, no solo gente de derechas, este comentario lo he escuchado yo mucho, como un club de izquierda y progresista? Lamentablemente, ¿verdad? Y antes de contestar esa pregunta, porque voy a ser muy tajante y muy directo con ese comentario, con esa observación que nos hacen los escuchas, quiero decir que yo no soy un negacionista del multilateralismo. Yo creo en las Naciones Unidas, ¿verdad? Y creo que es una vía y la vía correcta para tratar de apaciguar conflictos y que haya mediación entre las naciones. Sin embargo, lo que él dice, independientemente si es derechas o izquierdas, tiene mucha razón. Y esto porque, por ejemplo, vemos que en la Organización de las Naciones Unidas, los foros, voy a mencionarle algunos ejemplos, el foro de los derechos de la mujer es liderado por Arabia Saudita. Y entonces aquí ya uno se lleva las manos a la cabeza. El foro de derechos humanos es liderado por Venezuela. Entonces, y esto no me lo... Parece chiste, pero es real. Exacto, no me lo estoy inventando, esto es real, sí, como la vida misma. O sea, como el Foro de Derechos Humanos y como el Foro de los Derechos de la Mujer es liderado por países donde claramente hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra sus propios ciudadanos, como es en el régimen de Maduro, y tenemos liderando al de los derechos de la mujer una monarquía petrolera del Medio Oriente, que es Arabia Saudita, donde todos sabemos qué es lo que ocurre ahí, cómo se trata a las mujeres, de pronto liderando ese foro. Y más aún, les sigo diciendo, varias fotos salieron y yo le decía a unos amigos que ojalá que no, pero que esas fotos van a envejecer bastante mal, porque andaba el que es actual presidente de Siria, se me olvida el nombre de él, que bueno, formó parte de la HTS, que era una organización terrorista, se me va el nombre, ya ahorita lo recuerdo, y andaba participando como presidente de Siria, cuando él ni siquiera fue parte de un proceso democrático, llegó al poder, detrás de él cientos y cientos y cientos de terroristas, avaló el ataque a los drusos que se realizaron hace relativamente poco, 2 o 3 meses atrás, donde hubo una masacre contra la minoría drusa que vive en Siria,
Y entonces, ¿dónde nos estamos quedando? Y los principales líderes del mundo, pues estrechando la mano de este señor y tomándose fotos con él, ¿verdad? Y estamos hablando de un, digamos, terrorista retirado, pero como digo yo, una vez terrorista, siempre terrorista, ¿verdad? Como Petro. Bueno, básicamente, Básicamente. ¿verdad? Básicamente. Entonces, quizás el mundo en el que se erige las Naciones Unidas era un mundo que después de haber sido demasiado excluyente, se volvió muy inclusivo, tan inclusivo que dejó que penetrara todo el mundo, inclusive terroristas. Así es. Es que eso me parece que eso es lo que nos pasó. Así es, Al-Yolani, ya me acabo de acordar del Okay. nombre del presidente. Bueno, este es el apellido, Al-Yolani. Efectivamente, se ha convertido en un foro que a veces parece más bien, con el perdón de los diplomáticos, con el perdón de los representantes, pero a veces parece más bien un circo, porque ¿cómo es posible que aquello contra lo que se está luchando sea precisamente quienes estén liderando estos principales foros en las Naciones Unidas y que dentro de las Naciones Unidas hayan personas que en algún momento agarraron un cuchillo como Al-Yolani y degollaron gente, porque esto era lo que hacían. Él fue miembro activo de ISIS y yo no sé si los escuchas recordarán que era ISIS, pero aquella famosa agrupación que nace más o menos en el 2014, es derrotada por ahí del 2019, pero sale una facción llamada esta HTS, que es la que lideraba Al-Yolani. Era un terrorista que asesinaba cristianos en el Medio Oriente, que cometieron genocidio contra la minoría yazidí en el Medio Oriente. Entonces, ¿verdad? Esto es, por decirlo menos, un escándalo. Y como en política, y esto es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes, en política no hay amigos, sino lo que hay es intereses. Si hoy lo que vos haces, independientemente de cuál sea tu pasado o lo que hagas actualmente en tus estados, sí, al final me sirve tenerte de aliado sin importar todo ese background negativo que posees de todas las prácticas que realizaste en el pasado. Ahora, dijiste, cierto, coincido, hablaste de Donald Trump que ha detenido o ha tratado de detener varias guerras, pero hay dos contra las cuales no ha podido todavía dar una solución. Es la guerra que se está dando en Gaza y la guerra entre Rusia y Ucrania. Así es. Porque son muy complicadas, Sí. llevan mucha historia y además en la de Rusia y Ucrania, bueno, sí hay con quién hablar, pero en la de Gaza yo me pregunto lo siguiente, la creación de dos estados, todo bien, pero ¿quién liderará el Estado palestino? Si lo hace Hamás, estamos validando a una organización terrorista, ¿verdad? Que cometió un acto atroz el 7 de octubre, entre otros. Entonces, muy bien con la declaración de muchos países, pero es que es como un saludo a la bandera. ¿Quién va a liderar? ¿Quién va a liderar ese Estado palestino? ¿Quién se imaginan ellos en su idea romántica, porque el Medio Oriente no tiene nada que ver con nuestra realidad, que va a liderar ese Estado palestino? Así es. Dos elementos que usted menciona. Primero, la guerra ruso-ucraniana, ¿verdad? Donald Trump, antes de llegar al poder, dijo que le iba a terminar en 24 horas, ¿verdad? Bueno, ya le han tomado varios meses y la guerra ahí continúa, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que fue un error de cálculo pensar Trump que por la relación que él tenía con Putin, que es algo que él menciona cada vez que puede, que tiene una buena relación con él, pensaba que iba a frenar los intereses del Kremlin, ¿verdad? Y esto no funciona así. ¿Por qué? Porque Putin sabe que ceder en la guerra significaría el derrocamiento de él como líder de Rusia. Entonces él está ahorita contra la pared y él sabe que no puede retroceder, porque retroceder significaría la expulsión de él del Kremlin y quién sabe si la ejecución o cuántas cosas más podrían ocurrir, porque en Rusia no perdonan a los perdedores. Así sucede en Rusia desde que tenemos registros de historia básicamente del siglo XVIII, ¿verdad? Ahí asesinaron a los Romanov, asesinaron a Trotsky, Lenin, si bien es cierto, fue un gran líder, ¿verdad? Algunos afirman y dicen que murió envenenado. Luego Stalin llegó a borde de la locura y dejó el poder. En fin,
Las personas débiles en Rusia al final son separadas o ejecutadas y Putin entiende eso, por lo tanto va a ir hasta donde tenga que ir y hasta las últimas consecuencias. Vea que ya ha invadido inclusive espacio aéreo de la OTAN, que esto es un tema grave, ¿verdad? En Letonia y en Polonia. Pero entró a la ONU como Pedro por su casa Esa- también, ¿verdad? exactamente. Es que son esas ironías, las dicotomías. Y luego tenemos por otro lado la situación en Gaza, que usted no lo pudo haber dicho mejor, fue un saludo a la bandera por parte de las últimas naciones en reconocerla, fueron Canadá, el Reino Unido, Francia, Portugal y Australia, esas 5 naciones, ¿verdad? Y ve usted qué curioso que en el discurso que da Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, cuando da su discurso y habla del reconocimiento de Palestina como Estado, no dice muchas cosas importantes. Primero, no dice cuál es el territorio, porque esto es todo un misterio. ¿Cuál es ese territorio que está reconociendo? Número 1. Número 2, no dice quién es la persona representante o cuál es la autoridad que va a liderar Eso quisiera yo saber. ese territorio, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos 2 elementos que son fundamentales porque, y aquí viene otro elemento también importante, si reconocen a Palestina como Estado y pensemos que la Autoridad Nacional Palestina u otra organización es la que va a liderar ese Estado, al final, para que haya reconocimiento total, tiene que haber reconocimiento mutuo. Es decir, tienen que haber 2 interlocutores legítimos. Israel reconocer la Autoridad Nacional Palestina y viceversa o al representante que esté ahí. Si eso no existe, entonces todo lo demás es como llover sobre mojado. No va a tener ningún tipo de sentido. No hay un interlocutor legítimo ahorita mismo en la delegación palestina que pueda siquiera discutir y sentarse a conversar con el Estado de Israel por una sola razón. Sentarse en la misma mesa con Israel significaría de facto el reconocimiento de Israel como Estado legítimo. Y eso es algo que los palestinos o los líderes palestinos no desean. No. Porque el deseo principal, y ya lo vemos en la carta fundacional de Hamás, es la desaparición del Estado de Israel. Sentarse a conversar con Israel es reconocerlo. Entonces, todo esto que se discute en las Naciones Unidas, Trump mejor no lo pudo decir y ya cierro la idea con esto. Trump lo dijo así: haber reconocido el Estado palestino por parte de estas naciones europeas fue un espaldarazo a Hamás para que siga manteniendo a los 48 secuestrados en la franja de Gaza, ahorita mismo. Eso fue. Ok, nos preguntan aquí quién representa a Costa Rica en esta asamblea, en esta reunión. Yo, Hernán Marín, yo entiendo que fue el canciller de la República, Arnoldo André, Arnoldo André, y que hoy dio un discurso o ayer. ayer fue el discurso. Ajá. Y la señora primera dama, que ahorita no recuerdo el nombre de ella, qué pena. Signes Ecate. Exactamente. Ajá. Ella y el señor canciller, acompañados de una delegación de asistentes y demás personas. Arnoldo André dio su discurso, habló de 3 elementos muy puntuales. No sé si quiere que Sí, se los adelante, mencione. sí. Vamos a ver, como es parte de o costumbre de nuestro país en estos foros internacionales, sean las Naciones Unidas, en la OEA o en cualquier otro lugar, nuestra nación o nuestros representantes siempre hacen llamados a la paz y a la no injerencia en conflictos, porque básicamente desde los años 80, aquella neutralidad perpetua que se declaró en nuestro país es la que nosotros hacemos gala. Es decir, no apoyamos ni a uno ni a otro, por allá condenamos algún acto, por allá también, pero no tenemos injerencia directa en los conflictos. Entonces, el señor canciller hizo un llamado a la paz, en primer lugar, ¿verdad? En las guerras que están ocurriendo ahorita, al menos las que tienen más reconocimiento mediático. Gaza que son, y Ucrania y exactamente. Y por otro lado también habló acerca del problema, habló de 3 cosas, ese fue el primero. El segundo fue de la importancia del desarme nuclear, que es un tema complejo, porque al final los que tienen el armamento, las armas nucleares se crearon con el objetivo no de usarlas, sino de tener un elemento de disuasión para que no ocurran guerras mundiales, ¿verdad? De hecho, si no ha ocurrido una guerra mundial es porque existen las armas nucleares. Esto es muy particular y muy interesante y muy curioso. Es muy curioso, ¿no? Porque si uno y otro tienen armas nucleares, no van a querer entrar en un conflicto abierto, porque usar un arma nuclear o utilizar las ojivas nucleares significaría
el fin de nuestra existencia como especie en este planeta, sin lugar a dudas. Y lo tercero que habló fue acerca de los riesgos y el uso incorrecto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que fue un discurso acorde, a la altura, correspondiente a nuestro país. Quizás por ahí quedó debiendo un poco el tema de la situación climática, que es algo que siempre se aborda y que es importante mencionar, más cuando en ese foro hay negadores del cambio climático. Como ¿verdad? Trump. Como Donald Trump, como exactamente. Donald Trump, sí. Que de hecho lo menciona en su discurso también. ¿Quién lo menciona? Donald Trump. Donald Trump habla abiertamente de que hay dos problemas globales muy grandes: la migración y la agenda verde, le llamó él. Que la agenda verde al final lo que va a destruir son las economías, ¿verdad? El sistema capitalista como lo conocemos, y que vamos a entrar todos en un abismo de desgracia, pobreza, etcétera, etcétera. Él, como buen empresario, lo mira así. Es un negacionista del cambio climático. Ok, ahora, este mensaje de don Arnoldo André sigue con la tradición de los mensajes que Costa Rica ha sostenido a lo largo de los años en cada asamblea. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué el presidente no llevó a cabo la tradición de todos los demás de ir por lo menos a una de las 4 asambleas? Sí, vamos a ver, Rodrigo Chávez, esta es la segunda consecutiva, creo que de las 4 solo fue a una. Ah, pero sí fue. Creo que fue a una. Okay. Tengo que revisar, creo que fue a la primera, okay. Luego a las otras 3 no fue, y yo creo que eso es un mensaje negativo, ¿verdad? O sea, porque en el Foro de Naciones Unidas, además de ir y conversar y hacer estos speech frente a la Asamblea General, también hay otros movimientos importantes que se hacen a través del lobby, ¿verdad? Y si no es lo mismo, con todo el respeto al señor canciller, hablar con el canciller de la República que hablar con el presidente de la República, no es lo mismo. Y esta ausencia pues puede repercutir en ciertas cosas, ¿verdad? Porque vamos a ver, si hubiese una justificación, que al menos no la conocemos, ¿verdad? No conocemos una justificación de fondo de por qué el presidente se ausentó, él prefirió, y ahí lo podemos catalogar de muchas maneras, él prefirió mantenerse aquí en el contexto de la votación por el desafuero, sí, y para ir a inaugurar los escáneres que en Puerto Limón funcionaban. Exactamente, en Puerto Limón y en Puerto Caldera. En fin, a mí eso me causa un poco de inquietud, por decirlo menos, ¿verdad? Que haya preferido ir a hacer esto, que lo pudiera haber hecho, cualquier otro funcionario, sí, y que el presidente estuviera en el Foro de Naciones Unidas, porque esto, vuelvo y repito, es un foro muy importante para hacer otros movimientos de lobby que se pueden traducir en apertura económica, en que más empresas vengan, porque esto ocurre en los foros multilaterales. Claro, pero vea, Junior, vea que de verdad, donde uno mira el tema de la inteligencia artificial y que no tiene ningún tipo de regulación jurídico, un marco jurídico que detenga los daños que puede ocasionar, por supuesto, observando también los beneficios que puede traer a la humanidad, pero también mucho daño si no se regula. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que la ONU no utiliza este tiempo también tratando de crear ese marco jurídico? Quizás, no sé yo si entra dentro de sus competencias, pero si no entra en sus competencias, pues entonces uno termina preguntándose también, pues, ¿qué guerra ha detenido? ¿Qué crisis ha detenido? ¿Qué ha sostenido más allá de declaraciones? Exactamente, es lo que mencionábamos ahora hace un momento. Es decir, la ONU maneja muy bien, pero vea usted qué curioso, y esto lo mencionó el señor canciller y me acabo de acordar de un chispazo. Él decía que, espero no equivocarme con las cifras, pero la idea está ahí. Hablaba que en el mundo, ¿verdad?, actualmente hay aproximadamente, o hay más o menos 300 millones de personas que están padeciendo de hambre, y que la ONU ha destinado recursos para un poco más de la mitad, es decir, un 60%. Ajá. El otro 40%, y esto decía don Arnoldo, que ojalá que cuando llegue la asistencia y la ayuda humanitaria, la ONU estén vivas y que pueda la ONU ayudarles, ¿verdad? Pero inclusive para esas funciones que debería ser expedita a las Naciones Unidas,
no lo está alcanzando y no lo está logrando. Ahora lo que usted mencionaba sobre el tema de la inteligencia artificial. Por supuesto que es competencia de las Naciones Unidas porque dentro de sus normativas, dentro de los derechos que tienen los ciudadanos, que es el acceso a las nuevas tecnologías y a las regulaciones de estas, ¿verdad? Cuando atentan contra la funcionabilidad, digamos, normal de las personas, imagínese usted que ahora es posible alimentar a una inteligencia artificial, ahorita no recuerdo bien el nombre de este software, usted la alimenta con los temas, por ejemplo, los temas que vamos a hablar hoy, que vamos a conversar, los menciona, pone una voz masculina y una voz femenina, y necesito que este programa dure 1 hora, que se converte y se conversa y se discute sobre estos temas. Y ahí está el programa. Y se genera, y ya tiramos al aire, y entonces imagínese usted, y eso está, o sea, se está haciendo, está funcionando muy bien, ya algunos medios internacionales están utilizando creo que es Uzbekistán, si no me equivoco, espero no equivocarme, ahí, si no los escuchas tal vez ahí nos corregirán y podrán poner un mensaje, ya se nombró, escuche usted, a la ministra de Comunicación, que es una inteligencia artificial. Y no, a la ministra de Comunicación, no es una ocurrencia. O sea, se nombró a una ministra, es una inteligencia artificial la que se va a encargar, ¿verdad? De dar las informaciones y etcétera, todo lo que tiene que hacer un ministro de Comunicación. Es decir, esto es... Y no hay ningún marco que regule esto, que sea... Las naciones, digamos, de forma individual, yo sé que la Unión Europea ahorita mismo tiene un marco regulatorio en desarrollo. Estados Unidos, que es como nuestro ejemplo y obviamente nuestro vecino en cuanto a estas directrices y a estas formulaciones más cercano, más bien aboga por la libertad, ¿verdad? La libertad de todo esto. Entonces, si ellos no tienen un marco regulatorio, muy posible nosotros no lo vayamos a tener durante un buen rato, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, lo que da es sugerencias, no crea un marco regulatorio, y así las demás instituciones. Bueno, y en esas estamos, y ahí llegan a sus 80 años, en esa disyuntiva de si son efectivos o no, de si son eficientes o no, y no se lo están cuestionando también. Eso es bastante llamativo. Ellos no están haciendo ese análisis, esa autocrítica de qué tan efectivos somos, cuánto hemos logrado, o quizás por ahí sí lo están haciendo y no nos hemos dado cuenta, pero qué tanto hemos hecho nosotros por detener tanta crisis humanitaria como se está dando, y no estoy negando, aquí me ponen que si estamos negando alguna de las crisis. No se niegan. Lo que pasa es que no hay una sola crisis. Han habido a lo largo de la historia muchas crisis humanitarias, pero no ha sido capaz esta agencia internacional, que maneja una gran cantidad de fondos, una enorme cantidad de fondos, como para paliar esas crisis que se vienen dando, ni para detener a ningún líder tampoco. Es que no lo hacen. Así es, y creo yo que esta crítica que estamos realizando acá, pues tiene ese objetivo. Las Naciones Unidas debería hacer esa revisión interna. Por eso mencionábamos al principio lo de la Liga de las Naciones, que duró sus 27 añitos. Yo creo que ya la ONU tiene que hacer una revisión interna, porque inclusive las instituciones, o más bien las subdivisiones de los foros internos, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene a Rusia, por ejemplo, que es una nación que está en guerra, que inició una guerra, que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, vetando cada una de las resoluciones que no le conviene a ella, a Rusia, y no le conviene a sus aliados más próximos. Porque las resoluciones que da la Asamblea General, ese es un problema también. La Asamblea General da una resolución, pero no es vinculante. Las vinculantes son las que da el Consejo de Seguridad. Y mientras en el Consejo de Seguridad los miembros permanentes, como Rusia, veten las resoluciones que le perjudican, pues entonces, como usted mencionaba ahora al principio, cada vez que pasa algo es un saludo a la bandera, ¿verdad? Se entra igual y se sale peor, pareciera, cada vez que hay una Asamblea General, al menos en los últimos 3, 4 años, donde hemos visto una aceleración de los conflictos, una aceleración del hambre, una aceleración de la ruina, y las Naciones Unidas dando comunicados, haciendo llamados, haciendo condenas no vinculantes. Quizás este sea un organismo para hacer ese tipo de lobbies que se están haciendo hoy y no lo sepamos.
Pareciera más bien que ahora el mandato de las Naciones Unidas, más que velar por los derechos de las personas, es más bien un grupo de asociados que están esperando reuniones diplomáticas para velar por los intereses individuales y no por los intereses del mundo, como usted menciona. Puede ser, es posible. Le preguntan qué es el globalismo o la agenda globalista, Junior. Ok, esto pues tiene sus matices, ¿verdad? Están los globalistas y los antiglobalistas, ¿verdad? Por ejemplo, Trump es un antiglobalista. Esto se refiere, o el globalismo se refiere a la creación que ya existe. Desde que la globalización apareció, la agenda globalista existe, que es la integración de las naciones del mundo en un gobierno, por decirlo así, mundial. Pero es algo parecido a lo que tenemos en las Naciones Unidas. ¿Qué es o qué es lo que se oponen los que están en contra de la agenda antiglobalista? Por ejemplo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que lo ven y lo entienden como una imposición. ¿Por qué? Vamos a ver, cada nación, y esto lo defiende las Naciones Unidas, tiene que resolver sus problemas internos, los resuelve cada nación, ¿verdad? Esa es la soberanía, ya conocido como la soberanía. La soberanía, el reconocimiento, la legitimidad, exactamente. Entonces, la agenda globalista lo que dice es que ya esa soberanía no debería existir, sino que el mundo se tiene que entender como una sola entidad. Y esto en el discurso suena como algo bonito, ¿verdad? Bueno, suena como algo positivo. Sin embargo, tiene sus matices, y estos matices obviamente tienen que ver con la injerencia en asuntos internos de los estados. Entonces, los globalistas son los que proponen y apoyan esto. Los antiglobalistas, como Donald Trump, son los que están en contra de estas organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, como la Unión Europea, que de hecho en su discurso Trump lo dijo abiertamente, no solo que le parecía que lo que tenía que hacer la ONU no lo está haciendo, y que uno de los mayores problemas de Europa es la Unión Europea, porque Trump es un antiglobalista. El problema aquí es que, por ejemplo, los antiglobalistas los encierran en el espectro de la extrema derecha y los globalistas de la extrema izquierda, porque ahora la gente entiende el mundo de esa manera: o sos de extrema derecha y sos de extrema izquierda, cuando no necesariamente es así, ¿verdad? Vámonos a una pausa. Ay, Dios mío, y volvemos con la cereza. Vamos a una pausa. Estoy conversando con el profesor Junior Aguirre, analista internacional. Volvemos con más. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones.